Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un video de mis conferencias pasadas que estoy renovando y compartiendo con otras personas para que no se queden pues guardadas en mi computador. Aunque como ya tal vez lo han visto de acuerdo a otras presentaciones, a otros videos de este canal, ustedes tienen acceso a estas diapositivas en mi página web, en camiurs.biz, y ahí hay un link que dice que pueden acceder a las diapositivas en mi página de SlideShare. En esta ocasión les quiero compartir una conferencia que también fue en el 2016, estaba revisando y en el 2016 hice un montón de charlas. Esta fue en la Semana de la Ingeniería de la Universidad Militar y fue sobre los parámetros técnicos en la impresión 3D. A diferencia de otros videos o de las otras conferencias que tengo en el canal, esta va a ser, la verdad, muy corta. Creo que con un solo video será suficiente para compartirles todo lo que les quiero decir. Entonces, pues bueno, comencemos. Por aquí yo les contaba a ellos acerca de la empresa, de lo que ofrecíamos, de los miembros del equipo. Y bueno, y aquí llegábamos al objetivo de la charla, que consistía en dar las bases conceptuales necesarias para imprimir correctamente una pieza. Y pues lo que yo quería era que las personas asistentes tuvieran una idea general de cómo funcionaba una impresora 3D y qué podían hacer y qué no, o qué precauciones debían tener. Así como cuando uno va a imprimir en una impresora de papel, pues ya con la experiencia y de tanto usarla, pues sabe como qué se puede hacer, qué no, de qué manera puedo obtener mejores resultados, etcétera, cosas por el estilo. Eso era lo que yo quería que los asistentes, casi todos estudiantes, pues se llevaran de la conferencia, para que si en algún momento se encontraban con una impresora 3D, pues no le tuvieran temor a usarla, sino que pues ya tuvieran ciertas bases conceptuales. Entonces, lo primero que yo les decía, sí, esta es, era que imprimir en 3D no es simplemente dar clic en imprimir, así como casi siempre en papel. Hay que fijarnos en más variables. Sí, cuando imprimimos en papel hay que tener en cuenta algunas cositas, pero cuando es en el 3D hay que tener en cuenta más factores. Entonces aquí yo les enumeraba algunos de ellos, por ejemplo, a qué altura de capa, es decir, a qué resolución quiero mi pieza. ¿Se trata de piezas muy grandes o no? ¿Y a qué densidad necesito las piezas? ¿Van a necesitar soportes? ¿Qué temperatura necesita el material que estoy usando? ¿Qué tipo de material voy a usar? Entonces comenzábamos a abordar cada una de estas preguntas. Primero les mostraba cómo era el proceso o el flujo de los datos desde que se hacía el diseño, que aquí está el diseño asistido por computador, el CAD, que se exportaba en un formato que se llama STL, que viene de estereolitografía, una de las tecnologías de impresión 3D. Ese archivo, ese .stl, pues ya se carga en otro software que está conectado, que permite conectarse con la impresora. Pues, en nuestro computador instalamos un software, en ese software cargamos la pieza, ese software también se comunica con la impresora pues tiene su propio código en su tarjeta, que es lo que se llama el firmware de la impresora, y necesitamos además otro software que es el tajador o el slicer, que va a estar dentro, muchas veces, dentro como un complemento del software interfaz, el cual nos va a permitir obtener el archivo .gcode, que es el que finalmente vamos a enviar a la máquina. Y aquí tenía una foto de yo creo que fue la primera impresora, que se llamaba Spartacus. Bueno, y en cuanto a software CAD, pues hay muchas opciones. Nosotros, por ejemplo, en la universidad usábamos mucho SolidWorks, pero desde Maya también se pueden hacer diseños para imprimir, desde Tinkercad, que es online, que no necesita instalar nada y que ahora permite hacer otro tipo de cosas muy interesantes, por ejemplo, circuitos, o software libre como FreeCAD, pues que no son como tan sofisticados como SolidWorks o Solid Edge, pero igual funciona. OpenSCAD, que es modelar, pero a partir de código. O ya otras opciones, tal vez más del lado de la arquitectura, como SketchUp.
aunque con SketchUp siempre tuvimos problemas para exportar el archivo correctamente. Pero bueno. Luego viene la interfaz con la impresora, entonces también hay varias alternativas. Repetier, que seguramente seguirá siendo uno de los líderes en el uso de impresión 3D, lo usamos mucho tiempo. Cura, que viene de una empresa ya privada. Repetier se puede descargar gratis, el código fuente no es gratis. Cura también es gratis, pero hace parte ya, si no estoy mal, de una empresa de impresoras específica. También tiene un slicer que se llama Cura. Repetier utiliza slicers externos. Y también tenemos Pronterface, que este es otra interfaz. Que también esta creo que sí es de código abierto. Tenemos el firmware de la impresora. Si bien estamos haciendo un recuento como por todas las partes del flujo de diseño, desde el CAD, la interfaz con la impresora, el firmware, y ahora, bueno, estamos en el firmware de la impresora. Yo pensaba que se veía en la pantalla el puntero y no. Ok. Entonces, el firmware de la impresora, nosotros usábamos impresoras basadas en Arduino Mega 2560. Entonces, pues el firmware es un archivo escrito pues en Arduino. Pues en realidad modificado, nosotros no lo escribimos porque es software libre, entonces lo descargamos y lo modificamos de acuerdo a nuestras impresoras. Y aquí tenemos ya el último paso, que es el slicer, el tajador, que también hay varios. Entonces, como les decía, está el de Cura, que es también propio, está directamente relacionado con la interfaz Cura. Está Slicer, que era el que nosotros usábamos, Slicer con un 3 ahí. Y también hay otro que se llama Skinforge y seguramente hay más. Cuando uno compara el proceso de impresión entre papel y impresión 3D, pues yo les mostraba que cuando se trata de papel no hay que preocuparse de muchas cosas. O sea, se configura una vez y casi que eso es todo. Entonces, el tamaño de papel, la calidad de la impresión y el tipo de papel. Así como qué tan grueso, qué tan pesado el gramaje. En cambio, en la impresión 3D, si ustedes ven ahí en ese pantallazo, pues hay un montón de variables, son de verdad bastantes. O sea, aquí a la izquierda, en el panel izquierdo, se ven varias pestañas. Aquí como que yo no puedo seleccionar, no tengo ningún puntero, pero bueno. Hay varias pestañas y cada una de esas pestañas pues tienen un montón de variables. Y eso casi que toca hacerle algún cambiecito pequeño cada vez que uno va a imprimir. Bueno, entonces ahora sí hablemos de los parámetros básicos, que yo les mencioné unos 6 al principio. El primero, la altura de capa, hace referencia a la resolución, o sea, el detalle que vamos a ver, ¿sí? En la pieza. Entonces, esta es una simulación tenemos dos simulaciones, la de la izquierda es a 200 micras o 0.2 milímetros de altura de capa, la de la derecha es a 300 micras, una altura de capa mayor, por lo tanto, menos resolución. Y pues efectivamente vemos que pues, la pieza va a quedar menos definida. Eso también va a afectar en el tiempo. Si ustedes se fijan en el estimated printing time de la izquierda, dice 1 hora 10 minutos, mientras que en el estimated printing time de la derecha dice 47 minutos. Claro, pues si imprimimos con capas más gruesas, terminamos la pieza más rápido. Eso también influye en ahí, pues el número de capas. A la izquierda tenemos 125, a la derecha tenemos 83. Y en la cantidad de filamento también cambia un poquitico, a mayor resolución, más filamento. Aquí el software nos da una estimación de cuánto se va a necesitar. A 200 micras decía que era aproximadamente 2.6 metros, mientras que a 300 micras decía que 2.4 metros. Acá tenía otra imagen tratando de comparar la resolución. No es tan sencillo, pero creo que aquí se alcanza a observar que en la de la izquierda, que es a 400 micras, pues se ven más las líneas. Y a la de la derecha, que era menos de 0.1 micras, pues la idea es que se vea completamente liso. Ese es pues lo ideal, lo que uno quisiera casi siempre, a menos que esté buscando un tipo de textura específica. Luego íbamos con la densidad, que se refiere al relleno de la pieza. Uno le puede decir, quiero la pieza completamente llena o la pieza completamente vacía. Entonces, pues aquí vemos en la imagen
desde el 0% hasta el 70%. En el 0% la pieza está hueca, solamente tiene los bordes. Y vamos aumentando el porcentaje y pues la pieza se va llenando. También tiene un patrón de llenado, que hay varias opciones, creo que más adelante lo tengo. Este es como el más común, o era el más común que nosotros usábamos, que es como hexagonal, panal de abeja, honeycomb. Y miren que ya desde el 70%, la verdad, la pieza ya está prácticamente sólida. Tiene unos huequitos súper pequeñitos. O sea que ya del 70 al 100 es casi que sólido. ¿Eso en qué va a influir? Pues en la cantidad de material que uno use. Sí, pues la pieza va a gastar más material, por lo tanto más cara. Y también en el tiempo de impresión, pues va a usar más material, va a necesitar más tiempo de impresión. Sí, entonces todos esos factores empiezan a jugar en la calidad de la pieza, la resistencia de la pieza, el precio de la pieza. Pues nosotros ofrecíamos estas piezas impresas. Em, y bueno, a la derecha tenemos una simulación también donde se ve el mismo entramado interno. Luego hablábamos de las piezas con voladizos, o sea, con partes que no tienen soporte, ¿sí? Y pues eso genera un problema y hay que solucionarlo colocándole ciertos soportes adicionales. Entonces aquí en este Yoda, pues miren que a la izquierda tenemos el Yoda completo, a la derecha tenemos justo hasta que empieza el mentón del Yoda y pues vemos que esas primeras capas del mentón pues van a caer en el aire, ¿sí? No tienen ningún soporte, entonces se va a dañar la pieza. ¿Sí? Y a veces puede causar, o sea, se daña la pieza y a veces puede afectar la máquina. Entonces, lo que uno hace es colocarle estos soportes. Por ejemplo, aquí en la izquierda tenemos el Yoda ya con unos soportes en el mentón y también en la oreja. Sí, uno le puede especificar al software como la inclinación mínima a partir de la cual ya el mismo software genera los soportes, que son como los soportes de la derecha de este animal con cuernos. O uno le puede generar los soportes en otro software y exportar la pieza y después traerla al software de la impresora. Y bueno, ya eso hay varias opciones. Es importante definir bien qué tipo de soporte, qué tipo, qué tan denso y sí, qué tan denso y qué cantidad de soporte se van a usar, porque después puede ser problemático retirarlo y tal vez al retirarlo se pueda dañar la pieza. Entonces hay que hacerlo con una buena estrategia. O sea, hay que calcular bien qué es lo que uno está haciendo y no simplemente colocar soportes donde caigan. También les mencioné que había que tener en cuenta si las piezas eran muy grandes, porque nuestras impresoras, bueno, las impresoras en general tienen un volumen máximo de impresión. Y, por ejemplo, acá tenemos este avión que es muchísimo más grande que nuestro volumen de impresión. Ahí se alcanza a ver el volumen de impresión detrás del avión, que es la cajita con el piso, suelo cuadriculado. Pues obviamente no se va a poder imprimir. Entonces, ¿qué toca hacer? Pues toca dividirlo. Esa es una opción. La otra opción es encontrar una impresora así de grande. Pero también imprimir una pieza tan grande de una sola vez, en una sola impresión, pues también conlleva sus riesgos. O sea, ambas estrategias tienen sus ventajas y sus riesgos. Nosotros prácticamente siempre optábamos por hacerlo por partes. Sí, entonces aquí tenemos una parte del ala del avión, otra parte de la, no sé cómo se llama, de la trompa, de la hélice, y luego las pegábamos. Cuando uno imprime piezas por partes, se evita soportes muchas veces. Y si se evita soportes, pues evita pérdida de material y se evita mayor tiempo de impresión. Claro, después hay que invertir tiempo pegando y haciendo post impresión para que las uniones no se noten mucho. Entonces aquí yo lo que les mostraba era que uno podía imprimir a la derecha este aro azul con soportes, porque por dentro pues va a necesitar un montón de soportes para que el techo no se caiga. O lo podemos hacer por partes, imprimir el aro, la parte externa, como a la izquierda, y luego solamente la tapita y luego pegarlo. ¿Sí? Y finalmente, creo que esto era lo último, sí, lo último eran los procesos post-impresión, y es que después de imprimir, muchas veces vienen otras actividades relacionadas ya con, no tanto con la funcionalidad de la pieza, sino con la estética de la pieza.
Entonces, casi siempre era necesario hacer un proceso de lijado, con lija de agua o con limas, bueno, hay muchas opciones para lijar, pues para tratar de eliminar las líneas o tal vez para tratar de eliminar imperfectos que dejaban las impresoras. También muchas veces teníamos que pegar piezas y lo habíamos hecho por partes, el proceso de brillado, entonces había que aplicarle algún tipo de líquido. Durante mucho tiempo usamos un químico que se llama cloruro de metileno para pegar piezas y para darles un acabado brillante, o también con laca. Aplicación de resina, como en el caso del avión, que este fue uno de los primeros proyectos muy grandes y que nos dio unos buenos dolores de cabeza, pero finalmente quedó muy bien. Entonces se le aplicó una resina, literalmente era como una resina que le aplica a los carros para hueso duro, creo que así lo conocen por acá. No sé cómo será el nombre técnico. El caso es que uno lo aplica, eso se endurece y luego se puede lijar y brillar y queda muy bien. Bueno, aquí estaba el hueso duro. Esta resina tal vez me refiero a otra, que es una más artística, que ya recuerdo son dos tipos de líquidos que se mezclan y también generan pues una superficie dura y brillante. No hay que lijar. Y pintado, por ejemplo, aquí en esta máscara de la derecha, pues miren que tiene una textura rugosa, no se lijó, pero se pintó. Eso dependía mucho de lo que pedía el cliente y de la funcionalidad de la pieza. Y bueno, después de eso ya les contaba más sobre la empresa y con eso acabábamos la sesión. Muchas gracias por ver el video. Recuerden que tengo otras conferencias en mi otro canal de YouTube, que es más dedicado a proyectos personales. Este canal es más enfocado en temas académicos. También tengo un podcast en Spotify que lo encuentran como Totus. Ya tengo 3 temporadas. Cada semana voy sacando un nuevo episodio. Esta temporada es acerca de lecturas de mi blog. Y me encuentran en redes sociales como @camiurs. Gracias por ver, que esté muy bien. Hasta luego.